vamos a concluir, se puede decir, el estudio que hemos venido hablando sobre las características del amor, y entramos a la última parte donde el Señor nos invita a ese reto de amar en forma como Él ama. Esa es la forma que Él nos está enseñando, no como el mundo concibe el amor, sino como Dios concibe y conoce el amor, porque Él es amor y quiere que nosotros amemos de la misma manera. Así que hoy precisamente cerramos este pasaje hablándonos precisamente y preparándonos para la eternidad, que es lo que Él nos está aquí enseñando en este pasaje. Dios nos está preparando para la eternidad en todo lo que nos hace a través de el momento que lo recibimos. Nos está cambiando ese concepto de pensar mucho más allá y ver las cosas mucho más allá de lo que nuestros ojos ven aquí en la tierra. Y esa es la invitación el día de hoy. El concepto de eternidad es un concepto que difícilmente cabe en nuestras mentes. Y aquí el pasaje precisamente nos recuerda cuando pensábamos de niño. Siempre que oigo esta palabra me lleva a esa niñez precisamente donde Dios utilizó esta palabra para provocarme un momento de existencialidad, se podría decir así. Fue esa palabra la que por lo menos a mí me llevó a pensar en el Señor, a pensar qué iba a pasar de mí después de la muerte, y eso me produjo mucha angustia, mucho temor, y fue la forma donde yo me rendí ante Él a través de todos estos temores y que estaba pasando en ese momento, y fue tratar de entender qué significaba la palabra eternidad. Podemos decir, pues sí, es un tiempo sin fin, podríamos tener algunas definiciones, pero es básicamente mirar mucho más allá de lo que cabe en nuestras mentes, y es lo que el Señor está hablándonos aquí el día de hoy. No mirar las cosas en lo temporal, sino en lo eterno, y es lo que el Señor nos muestra a través de su amor. Todo lo que conocemos tiene un principio, tiene un fin, y por eso es difícil entender cuando vemos que Él nos dice que Él es eterno, que Él no tiene ni principio ni fin. Y ahí nos empieza a generar cierto conflicto para nuestras mentes, porque no conocemos ningún otro concepto que no pueda tener principio ni fin. De hecho, podemos decir que esta pandemia es eterna, que nos hacen los días eternos de estar encerrados. Es como los términos que uno utiliza cuando está aburrido, cuando las cosas se alargan, porque estamos acostumbrados de que todo tiene que ser inmediato, de que todo tiene que ser rápido, y a veces el solo día nos podría parecer una eternidad. Y de pronto el Señor nos habla, como lo dice en Apocalipsis 22:5, donde nos transporta a ese momento de eternidad, y dice: ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Y ahí empiezan a decir, entonces el día es eterno, no habrá noche, quiere decir que ni siquiera las horas cuentan, de que cada día vamos a estar esperando que llegara la luna, como lo hacemos ahora, y resulta que ahí ya empieza a llevarnos a otra dimensión de lo que es el eterno. Estamos toda la vida, haremos toda la vida eterna con Él, en la luz de Él, y nos manda a reinar. Y decimos, ¿y a reinar qué? Si todos seremos reyes y gobernadores en ese entonces, y son conceptos que ni siquiera nos caben fácilmente en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y estamos acostumbrados y estamos arraigados, se podría decir así, a lo temporal, a lo natural, a lo terrenal, a lo pasajero, a lo cambiante. Vivimos un mundo que cambia permanentemente, que se mueve a grandes velocidades, donde, como decía, somos impacientes si las cosas no cambian. Vimos ajustados a un concepto de moda que
que el mundo ha puesto, donde esa moda vive cambiando y si no estamos al día, pues estamos fuera de toda onda y de toda la sociedad. Y eso es lo que el enemigo, se puede decir, ha hecho en la cultura actual, donde todo es moda, donde todo tiene que estar cambiando, donde nos desesperamos rápidamente, donde si no nos parece algo, pues simplemente lo cambiamos y si no lo podemos ajustar a lo que los demás hacen, pues ya nos sentimos mal. Y el Señor en esto es muy enfático y precisamente nos lleva a pensar de otra manera y Pablo nos insiste mucho en muchos pasajes de los que él habla y hoy les quiero recordar lo que dice en Romanos 12:2, donde nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí nos hace una invitación o una recomendación, Pablo. Primero dice, no se amolden a la moda, no se amolden, no se arraiguen a lo que el mundo normalmente hace, sino que tenemos una transformación. Transformación, la palabra que utiliza en el griego, lo que hablábamos estos días, es metamorfosis. Tiene que haber una renovación de nuestra mente, un cambio de mentalidad, así como estuvimos hablando esta semana también de ese término. Es un cambio, una forma de pensar diferente, de ver las cosas mucho más allá. Necesitamos renovar nuestra mente, definitivamente. Es lo que el Señor nos invita a hacer, mirarlo desde otra perspectiva de la vida. Ya no las cosas en forma inmediata, no en forma temporal, sino teniendo una mentalidad de eternidad. Y la forma de hacerlo, aquí veíamos en este pasaje donde todos creo que conocemos eso, cuando dice, podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo repetimos constantemente este pasaje, pero el versículo previo nos hace una claridad. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el versículo previo antes de conocer la voluntad y precisamente nos llama a que entreguemos todo nuestro ser, como dice, en mente, alma y espíritu, y debemos hacerlo como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Él. Y aquí nos recuerda un término que hemos hablado algunas veces, el término de conversión. Primero tenemos que estarnos convertidos para ser salvos, pero no nos podemos conformar ahí simplemente con la salvación. Dios nos pide que nos consagremos. Cuando hacemos el sacrificio vivo, en forma voluntaria, que es lo que el Señor nos pide, que nos arrepintamos, que cambiemos nuestro chip de nuestra mente y empecemos a consagrarnos en una vida santa a Él. Eso es lo que el Señor nos invita siempre a hacer, no solamente a aceptarlo y creerlo, sino a vivir en una vida de santidad. Y eso implica un sacrificio para poder adorarlo en forma como Él le agrada. Y eso se llama consagración. Y aquí empieza el cambio constante en nuestra vida, ese proceso que el Señor nos va llevando día a día en santidad para poder conocer la voluntad de Dios y que esa voluntad se aplique a nuestras vidas. Y algo que está en constante movimiento. Si vemos la historia del pueblo de Dios, podemos ver esos cambios que se dan constantemente en muchos pasajes. Si uno ve el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, siempre hubo su tabernáculo donde ellos iban a adorar a través de todas las tribus alrededor de este tabernáculo y ahí veían la presencia del Señor, donde adoraban, donde oraban, donde podían tener esa comunión con Él. Después pasaron a construir ya el templo y era el sitio en Jerusalén donde todos los pueblos venían a ese lugar a buscar esa comunión con el Señor, a traer sus sacrificios.
Y así empieza de pronto la historia en el Nuevo Testamento, donde la gente estaba acostumbrada a eso. Si nos vemos el inicio de Lucas, el libro empieza casi que en el templo y termina en el templo. Pero pasamos a Hechos y vemos que las cosas cambian. Hechos nos cuenta la historia de la iglesia, donde nos representa a cada uno de nosotros, y las cosas empiezan a cambiar ahí. Vemos como la historia empieza casi en una casa prestada, en la casa de Juan Marcos, donde estaban reunidos en el aposento alto, y termina en una casa también, la historia de Hechos, cuando nos cuenta que Pablo casi que estaba en una casa arrendada. Y vemos cómo va cambiando las cosas, y ya la gente no tiene que ir a un lugar determinado a adorar, sino que están en casa adorando, como lo hacemos hoy en día, a lo que el Señor nos ha llevado también a que en nuestras casas adoremos. Y cómo va esto cambiando lo que es la iglesia, y la iglesia se vuelve algo dinámica, algo que no está en un puesto fijo, sino que está en constante movimiento y llevando por todas partes del mundo, y se puede adorar y hacer los sacrificios en forma personal, voluntaria, en cualquier lugar. Y aquí nos dice el Señor que esta iglesia precisamente no podemos sino entender que somos peregrinos, que somos nómadas, que somos extranjeros y que no pertenecemos a un lugar particular, sino que está en todas partes, pero que no podemos olvidar que esta iglesia está en un reino que no es el reino definitivo, sino que tenemos que estar con la mente en el reino eterno, porque esta iglesia no es de este mundo. Así lo dice en su palabra. La iglesia está diseñada para vivir para la eternidad con el Señor. Y tenemos que entender que lo temporal es temporal. Todo lo que vemos aquí va a pasar. Esta tierra pasará, lo dice la palabra. Lo único que va a quedar eterno es también la palabra, como lo dice en la Biblia. Es algo que son de las cosas eternas, y es lo que debemos creer toda la vida, porque esto nos va a llevar a la eternidad. Los dones y ministerios que aquí se refiere y que hemos hablado también durante varias semanas es eterno, es temporal, perdón. El ministerio es temporal, los dones son temporales. La gente anhela dones muchas veces, y el Señor sabe cuál es el propósito de esos dones y por qué la gente anhela algo temporal. Y a veces nos enfocamos mucho en los dones, y debemos entender que simplemente son para el servicio del Señor y que son completamente temporales. Por eso en Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ayer precisamente hablábamos eso, cuando estábamos alabando al Señor. Uno no puede esperar un lugar o un momento para adorar, sino que debemos hacerlo en forma permanente, en nuestro espíritu, en forma honesta, dándole toda la honra y la gloria al Señor en todo lo que hacemos, en todos nuestros actos y en todo lugar. Eso es lo que el Señor nos pide, y eso nos lleva a estar pensando constantemente en Él y constantemente en la eternidad. En medio de las situaciones que nos generan todos los días, las situaciones que estemos pasando, el Señor nos está pidiendo que tengamos nuestra mente puesta en Él y en su eternidad, y entender que todo lo que nos pase aquí en la vida es completamente temporal. El uso de esa adoración muchas veces, como digo, se utiliza para vanaglorias personales, vanaglorias temporales, y es cuando el Señor dice que mucha gente le dirá, como dice Mateo 7, 22 y 23, cuando les decía: mucha gente me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es un pasaje fuerte donde decimos: pero ¿cómo es posible que alguien que haya tenido esos dones pueda ser usado para algo, usarlos de forma de maldad para algo? Es difícil entender a veces eso,
Pero Dios conoce los corazones de las personas y por eso dice, nunca los conocí. Definitivamente no eran lo que mostraban, no lo hacían para adorarme a mí, sino seguramente para adoración personal. Y es lo que muchas veces cometemos errores, poner el ministerio por encima de lo eterno, por encima del propio Señor verdadero. Y nos dejamos a veces llevar por el ministerio, por los dones, por las cosas que son temporales. En el versículo 21, un versículo antes de lo que acabamos de leer, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí está la fórmula para estar en la presencia de Él y para ser reconocidos por Él. Es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y ahí viene la gran pregunta, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿Qué es lo que nos ha mandado a hacer? Que hagamos milagros, que hablemos en lenguas, que saquemos corriendo los espíritus. Eso es parte del ministerio y es parte de que el Señor nos permite de pronto realizar. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre y qué es lo que nos ha mandado a hacer? Y aquí es donde volvemos a lo básico, a lo fundamental, de lo que es la esencia del Señor, de lo que es el carácter del Señor. Como decíamos también esta semana, hay muchas cualidades del Señor, muchas formas de mostrarse el Padre con nosotros, pero la mayor palabra que podemos darle, la mayor característica que podemos darle, y es lo que nos ha mandado a hacer, es amar. Definitivamente el amor es la prioridad. La prioridad en su voluntad es que amemos. Eso fue lo que nos mandó a hacer, que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a las demás personas. Entonces la prioridad es el amor y es el centro de su esencia, porque como dice la palabra, Él es amor. Así se define y eso es importante que lo tengamos claro. Y como sus hijos debemos hacer exactamente lo mismo. Primera de Juan 4:8 es enfático en eso. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que tenemos que tener claro que la voluntad de Dios no es tanto que nos enfoquemos en los dones o talentos que Él nos haya dado, porque esos son completamente temporales. Entonces el ministerio de la iglesia es temporal, pero lo que nos ha llamado Él es que hagamos algo para la eternidad, como es el amor, que amemos permanentemente, porque es la preparación para estar en su presencia, para estar todo el tiempo y por la eternidad en medio de ese amor, y tenemos que amar como Él nos ha enseñado a amar. Santiago 1:16-18 nos insiste de dónde viene toda esa capacidad para hacer lo que Él nos manda hacer. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces, tenemos que entender que sí, todos los dones, todos los regalos que el Señor nos da, vienen de Él. Él no está cambiando como nosotros cambiamos. Él es eterno, Él maneja otra dimensión, los tiempos, y nos dice que sencillamente lo hizo por su propia voluntad para que le sirvamos y utilicemos esos dones para amar a las demás personas. Si no hay amor, como decíamos al principio de este estudio, definitivamente de nada valen los dones, de nada valen los regalos, como podríamos ejemplificarlo cuando un padre le regala un carro a un hijo, el hijo es el responsable de cómo maneja ese carro. Si se accidenta o hace locuras o mata a personas con él, el problema no es el carro, el problema es el don que nos regala. El problema es cómo se usa ese don. Y eso es importante que lo tengamos claro. El que maneja el don, el que tiene ese regalo, es responsable de cómo lo utiliza, pero Dios nos invita a que lo hagamos en amor y por amor a las personas. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente todo el tiempo, porque tenemos que tener la mentalidad en la eternidad. Romanos 5:5
nos dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cómo podemos amar como Él ama? ¿Cómo podemos amar como Él nos pide que amemos? Definitivamente no lo podemos hacer si no tenemos el Espíritu Santo. Es a veces difícil pensar en estos términos del amor como Él nos enseña, el amor que es perfecto, que no está pensando en sus propios intereses, sino en los intereses de los demás, como decíamos, que es sufrido, que, que todo lo espera, todo lo que las características que hemos visto del amor durante estas semanas. Cuando uno lo mira, sabe que no es a veces fácil amar de la misma manera. Estamos enseñados por un mundo donde el amor es diferente, donde se burla la gente de pensar que pudiéramos amar de esa manera como Dios nos pide que amemos, de que pongamos la otra mejilla o que nos quitemos nuestra bata para dársela a otro. Todas estas cosas el mundo no las entiende y se puede ser motivo de burla o de presiones sociales cuando estamos amando de esa manera. Pero definitivamente con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, podemos y debemos amar como Jesucristo vino a amar, que como digo, entregó su propia vida por cada uno de nosotros, a pesar de lo que éramos y a pesar de lo que seguimos siendo. Pero esa es la forma que él nos enseña a amar. Aquí, este pasaje, básicamente el mensaje central es que el amor nunca deja de ser. No cambia de acuerdo a las circunstancias, no cambia de acuerdo a las situaciones. Cuando dicen que simplemente se acabó el amor o que ya no te amo, es simplemente que nunca existió. El amor verdadero nunca deja de ser, es lo que el Señor nos ha demostrado desde que creó el mundo hasta la eternidad. Es el mismo amor, nunca ha cambiado a pesar de todos nuestros actos de desobediencia, de nuestra ingratitud, de nuestra rebeldía, de nuestros reproches, de nuestras quejas. El amor de Dios siempre está ahí dispuesto a perdonarnos, dispuesto a dar todo su ser por nosotros. Tenemos que quitar todos los viejos patrones con los que hemos crecido. Creo que todos venimos de hogares donde aprendimos un amor que no es el amor completamente verdadero ni completamente perfecto. Nuestra cultura, nuestras enseñanzas, nuestra religiosidad nos ha enseñado algunas formas de amar y el mundo vive inconforme de todos modos, por eso el mundo está así. Alguien decía, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas que nunca hiciste. No podemos seguir haciendo las cosas iguales como veníamos haciéndolas, sino que cada día tenemos que estar transformando nuestra mente para hacer las cosas conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que el mundo nos enseña como amor. Y esto es importante que lo tengamos claro. Tenemos que dejar esa vieja naturaleza, esos viejos patrones, esos tiempos de esclavitud que teníamos, a tener una dimensión diferente de eternidad y estar con la mira puesta en la eternidad. Saber que nuestra recompensa, nuestras coronas van a estar allá en el cielo, en ese lugar donde el Señor nos tiene preparados para que vivamos con Él. No, a veces nos enfocamos solamente en la vida abundante aquí en la tierra, pero tenemos que tener el enfoque de la vida eterna. No nos podemos simplemente acomodar con la vida de ser salvos, de decir qué rica la vida con el Señor, qué rico aquí reunirnos, sino que tenemos que tener un enfoque eterno. Y esa es la invitación que el Señor nos hace también el día de hoy. Primera Tesalonicenses 6, 11 al 12 nos lo dice de otra manera. Dice, tú en cambio, hombre o mujer de Dios, podríamos incluir aquí, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe.
haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por el cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Dice, no te conformes simplemente con la salvación, no te conformes con una vida abundante. Ten tu mirada puesta en la eternidad. Así el mundo te pague mal, así el mundo no te agradezca, así el mundo no te reconozca nada por la forma de que amas, Dios lo va a hacer siempre y cuando seas constante hasta el final, donde sigas siendo fiel a su palabra, donde sigas practicando lo que la palabra dice, haciendo la voluntad del Padre, que es amarlo a Él sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo, y eso invita a que debemos amarnos a nosotros y debemos amar a las demás personas en la forma como Él nos ha enseñado a amar. Un amor sin interés, un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a darlo absolutamente todo para darle la honra y la gloria a Dios, como lo hizo su propio Hijo en la cruz. Fue el mayor ejemplo que todos tenemos y lo cual debemos estar recordando, porque no hizo más en esa cruz sino mostrar su amor. Si no se bajó de esa cruz fue por amor a nosotros. Si aceptó que lo escupieran, si aceptó que le pusieran látigo, si aceptó que le pegaran, si aceptó que lo deshonraran, que hicieran todas las cosas que el ser humano hizo con él, fue sencillamente por amor. Y ese es el amor que Él nos invita a hacer por los demás. Tenemos que amar a las demás personas como Él nos ha enseñado a amar, con puesto la mira en la eternidad y no en las cosas temporales de acá. No importa los dones que tengas, no importa el ministerio que tengas, todo eso se queda aquí en la tierra, todo eso es temporal. La iglesia no está llamada simplemente para estar reunida cada 8 días, no es una cosa estática que lo limite 4 paredes. La iglesia es cada uno de ustedes andando por las calles, amando al prójimo, dándole toda la honra a Dios, y esos son los que el Señor va a reconocer. No el que haga milagros, no el que hable en lenguas. Lo que el Señor nos pide es que amemos estando en movimiento, estando en todo lugar. Ya no nos podemos esperar a tener comunión con Él en un sitio, no podemos esperar a alabarlo a través de nuestro ser, a través de nuestras obras, en un lugar determinado, sino en todas partes donde andemos, teniendo la mente puesta en la eternidad. Por último, concluye este pasaje con 1 Corintios 13:13, donde dice, ahora pues, aquí pareciera país del Señor, ahora pues, permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Son las 3 virtudes que son eternas. No podemos vivir sin fe, no podemos vivir sin esperanza, no podemos vivir sin amor. Estas son las 3 virtudes, son eternas, pero la más excelente de ellas es el amor. Eso fue lo que empezó el capítulo 13, diciéndonos, los quiero llevar a algo mucho más excelente. La mayor excelencia en la vida es amar, y amar como el Señor nos ha enseñado a amar. Eso es lo que el Señor nos invite, lo que el Señor nos invita, lo que el Señor nos demanda y lo que el Señor quiere que hagamos. Esa es su verdadera voluntad, que amemos como Él nos ha dado el ejemplo de amar. Así que ese es el reto, esa es la invitación que el Señor nos hace, que estemos amando como Él quiere que amemos, con la mira puesta en la eternidad y no solamente en las cosas temporales de esta vida. Esa es la enseñanza del día de hoy. Espero que la reciban de parte de Dios y que la pongan en práctica, que no estén mirando la paga aquí en la tierra, sino la paga en la eternidad. Vamos a recordar ese acto de amor a través de la cena del Señor, que igual fue lo que hizo Jesucristo aquí, no mirando la forma en que lo trataban aquí en la tierra, sino dándonos un ejemplo para que estemos con Él en la eternidad, en su presencia, porque allá vamos a vivir ese amor en forma plena, y el Señor nos está preparando constantemente para que estemos
con Él en su presencia. Y solamente van a estar allá los que amen y lo alaben en espíritu y en verdad.